Buenos días, apreciados estudiantes. Un cordial saludo para todas y todos. El día de hoy vamos a realizar este pequeño video tutorial de apoyo para la tarea número 2 del curso de Administración Financiera. Les habla Diego Armando Cuellar, yo soy tutor de la Escuela de CACEN, hago parte de la red del curso y entonces vamos a abordar los indicadores de endeudamiento. En primer lugar, quiero definir qué entendemos por indicador de endeudamiento. Y entonces, la importancia de esto es que nos permiten medir y analizar la estructura de capital de la empresa. Es decir, comprender cómo financia las actividades de la empresa. Hay que recordar que existen dos principales fuentes de financiación que son internas, que son los en referencia a los aportes de los propietarios y accionistas, y externas que cuando recurrimos al sector financiero. Entonces vamos a revisar los diferentes indicadores, su fórmula de cálculo y de interpretación para poder tener una orientación al desarrollo de la actividad. En primer lugar, tenemos el indicador de endeudamiento total. La fórmula es muy sencilla, es la razón entre el pasivo total y el activo total. Y lo que nos permite es determinar pues qué tanto están comprometidos los activos respecto a nuestras obligaciones con terceros. Este, esta razón nos puede dar valores igual a 1, es decir, el total de nuestros activos están comprometidos para cubrir nuestras deudas, obligaciones con terceros, que incluyen proveedores, que incluyen sistema financiero y demás, o menor a 1, que nos indicaría que la entidad, que la empresa tiene mayores activos que deudas, lo cual sería positivo porque nos brinda un margen de solvencia de liquidez para tomar otras decisiones de inversión. Y pues si tiene un indicador de mayor que 1, quiere decir que hay más deuda que activos, lo cual nos pondría en riesgo y entonces deberíamos tomar decisiones de reestructuración de nuestra forma de financiación para evitar riesgos en la operación de la empresa. Seguidamente abordaremos el endeudamiento financiero, que pues hace relación al cubrimiento, a la financiación con entidades financieras. Entonces hay que entender que a mayor sea el porcentaje de endeudamiento respecto a nuestras ventas, es decir, cuánto comprometen nuestros ingresos estas obligaciones financieras, pues mayor va a ser el porcentaje por ende de costos financieros, es decir, de intereses que vamos a tener que pagar cada mes, y lo cual va a limitar nuestra capacidad de tomar otras decisiones. Lo importante de esos indicadores es poder eh, comprender cómo estamos financiando nuestras actividades y con financiamiento interno o externo para asimismo encontrar una estructura óptima que minimice el costo promedio del capital, que es un inductor de valor que lo veremos más adelante, y maximizar la generación de valor de la empresa. Respecto al impacto de la deuda financiera, pues lo que intentamos medir aquí es qué porcentaje de las ventas, de los ingresos operacionales de la empresa, se comprometen en el pago de estos gastos financieros derivados de nuestras obligaciones de corto y de largo plazo. Entonces, un recomendado es que este ratio sea menor a 0.10, es decir, que solamente el 10% máximo de nuestros ingresos operacionales estén comprometidos en estos gastos financieros. Sin embargo, algo que quiero ser muy enfático es que esto dependerá profundamente de el sector y de la estructura misma de la empresa. Seguidamente tenemos endeudamiento a corto plazo, que lo que nos quiere decir es precisamente
determinar la dependencia de nuestra financiación de fuentes externas menores a un año. Entonces, eso quiere decir qué tan comprometidos, qué tanto riesgo de insolvencia tenemos debido a estos compromisos. Después tenemos la cobertura de intereses respecto a la utilidad operacional. Y entonces encontramos que este ratio nos permite pues, medir esa capacidad que tenemos de cubrirlos a partir de nuestra utilidad operacional antes de descontar eh, intereses, depreciaciones, amortizaciones, carga fiscal. Entonces nos permite como medir esa capacidad. Cuando tenemos un valor mayor a 1, quiere decir que estamos muy bien, o sea que tenemos capacidad. Si estamos menor a 1, quiere decir que no tenemos capacidad suficiente de cubrir esas obligaciones y por ende tendríamos que tomar decisiones urgentes para cambiar nuestra estructura. Aunque no existe un consenso total sobre el ratio adecuado, se recomienda que un óptimo vaya entre 3 y 5 de este indicador. El endeudamiento a largo plazo, pues son obligaciones a mayor a un año. Y entonces aquí empiezan a tomar decisiones como gerentes financieros de sus respectivas empresas o en sus trabajos, porque empiezan a jugar con la estructura, ¿no? Recuerden que a mayor tiempo se debe pagar un mayor, se vincula un mayor riesgo y entonces por lo tanto va a generar un mayor costo de capital. Entonces es precisamente ver cuál es ese nivel de apalancamiento de fuentes externas mayores a un año. El apalancamiento total, por su parte, establece, pues, nos permite medir la estructura de financiación, ¿no? Si proviene de terceros o es financiación propia del patrimonio. Y entonces, este ratio, si nos da mayor a 1, quiere decir que tenemos una mayor dependencia de fuentes externas que internas, y bueno, eso depende mucho precisamente del costo de la deuda frente al costo del capital. Un ratio igual a 1 quiere decir que tenemos una financiación 50-50 de cada una de estas fuentes, y un resultado menor a 1 indicaría pues que principalmente las actividades de la empresa se financian con capital propio. Sobre el apalancamiento a corto plazo, bueno, aquí tomamos los pasivos menores a un año, y lo que nos indica es pues qué tanto depende la empresa de financiación externa menor a un año o, o si depende del patrimonio, y lo que nos indica este ratio es qué tanto riesgo de insolvencia hay, porque estamos muy comprometidos a corto plazo con estas fuentes de financiación. El apalancamiento a largo plazo, por su parte, hace el mismo razonamiento, pero lo toma con pasivos de fuentes externas a mayor a un año. Estos son totalmente decisiones de financiación que tomamos buscando una estructura óptima del capital para que se minimice el costo promedio de esta y podamos generar valor. Finalmente tenemos los indicadores de concentración de endeudamiento a largo y a corto plazo, y bueno, aquí lo que queremos medir es qué tanto se financia mediante deuda, y entonces pues lo que conocemos es qué tanto de esta financiación es a corto o a largo plazo, y por ende los riesgos de insolvencia o qué decisiones tenemos que tomar respecto a nuestros ciclos de conversión de efectivo para hacer que se emparejen nuestros ingresos y nuestros egresos y evitar riesgos de inoperancia por falta de liquidez.
Esto sería respecto a los indicadores de endeudamiento. Muchas gracias a todos y éxitos en sus labores académicas.